todas las autoridades, no son muchos, todo está en favor de los colonos. Hay sinnúmero de invasión en los diferentes sectores y eso el gobierno lo sabe bien. Los procesos de invasión que nosotros tenemos reporte ocurrieron en la reserva de biosfera de Bozaguá. Entonces es una política de Estado en la medida en que el Estado permite e incentiva la inmigración interna hacia los territorios indígenas. La mayoría de las veces lo que nos dicen en la policía es que no están autorizados para avanzar investigando esas denuncias. A partir del año 2015 se han perpetrado unos ataques por parte de colonos no indígenas con armas de guerra en la región autónoma de la Costa Caribe Norte, principalmente en el área de Huaspán, y después se ha venido hacia la reserva de la biosfera de Bozaguas. Las invasiones son un proceso constante, son un proceso de todos los días a través de distintos mecanismos. Está por un lado, por ejemplo, la invasión que se hace de manera violenta, sin autorización. Entran grupos armados a carrilar tierra y luego la distribuyen entre campesinos pobres, a quienes engañan, diciéndoles que tienen bancos de tierras cuando son tierras que están dentro de los territorios indígenas ya titulados por el Estado de Nicaragua. También otro proceso importante es el que distintas autoridades apoyan o avalan a través de documentos, todos sin ninguna validez jurídica. Sin embargo, hacen supuestas ventas, hacen supuestos arrendamientos y así también se está permitiendo el ingreso a los territorios. Esto ocurre en un contexto de una política de colonización interna del Estado que tiene que ver con inmigración de no indígenas a la costa Caribe, al punto de que ya los pueblos indígenas son minoría dentro de sus propias comunidades, dentro de sus propias áreas, dentro de sus propios territorios, por la invasión masiva de personas no indígenas que con armas de guerra han venido a posesionarse, a invadir esos territorios. Muchas de las empresas, como el caso de Nimina, tienen reservas mineras dentro de territorios indígenas y dentro de áreas protegidas. Entonces, ese modelo de apropiación de esos territorios es un modelo que ha sido promovido por el régimen de Ortega Murillo. Por eso cuando nosotros vemos lo que ocurre con los asesinatos, el móvil que establece la Policía Nacional o el Ejército de Nicaragua cuando se refiere a la situación de los territorios indígenas y de las violaciones y de los asesinatos que han ocurrido constantemente en estos territorios, hablan de conflicto interétnico, hablan de rencilla y nunca asumen el fenómeno del proceso de invasión de colonos a esos territorios. Patial kayat nat ka po untara witinane sin wari bako biki armani ay sabi ay kibang wisa yang nani kiam kira I kantem yang nani uba sibrin taki bang harita kamita yang nani wait la susisi plapi unta biarara kati kumia pi bang witao ki kaparikan baranai wanaha awar kakat yang nani nara bale bang hari 10 month bri bang wis na kaya sayang karkol harmonis na September wina barataki balai kay ki bang ras alcalde bako dia parte wala nani bako balay kay kibang haras balo kibang harete mu basari ta kibang wisna. Hay sinnúmero de invasión en los diferentes sectores y eso el gobierno lo sabe bien, las instancias correspondientes saben muy bien, pero hasta la vez no se ha hecho cumplir de acuerdo a lo que mandata las leyes de Nicaragua y las leyes de los pueblos indígenas. Las comunidades denuncian las invasiones, denuncian las amenazas, denuncian los asedios
denuncian a sus autoridades que no están facultadas para arrendar tierra y lo están haciendo, afectando el patrimonio comunal, y sin embargo el Estado de Nicaragua no procede debidamente sobre esas denuncias. Y esa impunidad es un factor estructural e histórico que está permitiendo pues que más gente quiera vender, más gente quiera arrendar, y el problema esté creciendo y esté tomando características pues de ser un fenómeno social fuera de control, incluso del mismo Estado. Todo el proceso de invasión de sus tierras ha generado procesos de desplazamiento, asesinato, herido, pérdida de comunidades, pérdida de cosechas, pérdida de medios de vida, es decir, un sinnúmero de problemas asociados a la conflictividad social que es empujada por este modelo neoextractivista del Estado. Hemos visto el ataque de Alal en el año antepasado, que una comunidad entera fue destruida, las 16 casas quemadas, el ganado menor, las aves de corral, todo eso fue destruido, robado. Varios hombres fueron asesinados, y eso pues causa permanentemente zozobra principalmente en las mujeres, los ancianos, los niños. Hay distintas expresiones de violencia, desde violencia verbal con amenaza, violencia, por ejemplo, física. Se encuentran, por ejemplo, en algunas áreas agrícolas sobre los árboles, mensajes guindados en bolsas amarrados en árboles, donde los colonos dejan mensajes a los comunitarios diciéndoles que no regresen a esa zona porque esas zonas les pertenecen, por ejemplo. O ocupación de ranchos de familias que trabajan en el bosque. Los colonos ocupan esos espacios y empiezan a alimentarse incluso de la producción agrícola que tienen los comunitarios en esos bosques. La situación es bastante crítico. Hoy hasta el momento la población está padeciendo de hambre, como le decía, escasez de medicamentos, escasez de ropa, porque los familiares que se les quemaron la casa perdieron todo. Al huir solamente se fueron con lo que tenían puesto, y al quemar las casas perdieron todo. Y cada vez, pues, con cada día que pasa y con cada acción que intensifica y avanza la invasión, nos queda más claro pues que en este país las autoridades actuales no están con la voluntad política de reconocer los derechos que tenemos como pueblos indígenas, y que probablemente por eso también deberíamos apostar a un cambio de gobierno en este país. Quizás con un nuevo gobierno se pueda tener más oportunidades para abordar esas demandas históricas que desde la costa caribe tenemos.